Hola, ¿qué tal? Yo soy Dim y esto es Tech Persona. El día de hoy vamos a abordar un tema por demás interesante, que es el tema de la ciberseguridad. Cómo todo aquello que nosotros vemos y utilizamos en el mundo digital puede ser vulnerado, cómo a través de diferentes prácticas podemos ir protegiendo el espacio en el que nos desenvolvemos de forma digital. El día de hoy tenemos un invitado que tengo gusto de conocer desde hace muchísimos años, Víctor Martínez, que es un experto en el tema de ciberseguridad y con el cual estaremos entablando esta charla para poderles dar a ustedes alguna serie de tips y recomendaciones, sobre todo en el uso de sus herramientas digitales, redes sociales y en general toda nuestra presencia en el mundo digital. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Dim. Como lo dijiste, tenemos algunos años conociéndonos. La verdad siempre es un placer charlar contigo, pero particularmente me emociona mucho el estar aquí contigo, poder tocar estos temas. La verdad es que considero que eres un hombre de muchísima experiencia y muchísimo conocimiento y la verdad es que encantado de poder participar. No, hombre, muchas gracias, Víctor. No, hombre, oye, vamos entrando en materia. Este tema de la ciberseguridad se habla mucho y se habla mucho acerca de diferentes formas en la que terceras personas están por ahí tratando de vulnerarnos de alguna manera la presencia digital que hacemos. Desde quien recientemente, cada vez es más sonado, personas a las que les hackean el WhatsApp y empiezan a tomar posesión del WhatsApp y empiezan a pedir dinero a otras personas haciéndose pasar por otras, temas de cómo sitios que parecen ser a lo mejor referencias de una institución financiera pueden capturar de alguna manera cierta información de los clientes haciéndose pasar por ciertas instituciones, o sea, diferentes formas en las que los defraudadores buscan vulnerar la presencia digital de ciertas personas para poder embaucar a otras personas. Platícame un poco sobre eso, cómo lo has visto tú, cómo ves desde tu perspectiva ese tema de las amenazas que hay en el mundo de la ciberseguridad. El podcast en particular, estos temas que estamos tratando o que tú tocas dentro de aquí es pues el uso de la tecnología. Y la verdad es que la mayor parte de los servicios, ya sea de entretenimiento, financieros y demás, están mutando a ofertarse dentro de plataformas digitales y utilizar esta tecnología constantemente. Nuestras casas ya están llenos de aparatos de tecnología conectados a internet. El uso de todos esos dispositivos, sistemas, aparatos, a nosotros como personas nos trae una responsabilidad de poder cuidar nuestra información en primera instancia, que ya entraremos un poquito más a detalle la importancia de nuestra información y para estas amenazas que tú mencionas qué tan importante es, pero contraemos una responsabilidad de protegernos, de cuidarnos, de proteger a los que queremos, a nuestras familias, a nuestros hijos, con el buen uso y adecuado de manejo de esa información o de esas plataformas o de esos sistemas que están disponibles en la tecnología. Hay muchas amenazas. La verdad es que de últimos años para acá y el tema de la pandemia en particular, cuando ya dejamos de estar en las calles, pues los delincuentes buscaban poder fondearse. Siempre va a haber una necesidad de obtener algún tipo de recurso y obviamente el tema ilícito es algo que está muy presente. Se han generado, derivado de estos temas, muchas campañas o diferentes campañas de ataques hacia nosotros como usuarios. El tema WhatsApp creo que es algo que se puso mucho, no iba a decir de moda, pero no es de moda. La verdad es que es una modalidad, es un vector de ataque precisamente, y lo que buscan la mayoría de esos ataques, y me imagino que tú viviste en carne propia con algún conocido que te dijo, pues me hackearon la cuenta o simplemente te mandaron un mensaje. ¿Y qué es lo que hacían? Pues te decían, oye, pues tengo un problema, préstame 5,000 pesos. Y básicamente lo que buscaban estas campañas o estas personas era obtener recursos de manera ilícita, engañando, obviamente, con un WhatsApp donde dices, pues me lo está pidiendo, en caso de que obviamente tú hubieras sido el afectado. Normalmente eso lo hacían, si recordarás modalidades previas, te hacían una llamada y te decían, oye, aquí tengo a fulanito, manganito familiar. Te engañaban, te decían, pues ve a la tienda de conveniencia y hazme un depósito de 3,000 pesos para yo liberarla. Una forma como de extorsión. De engaño. Al final de cuentas lo que tratan de hacer es, con el uso de las tecnologías, generar eso que nosotros llamamos ingeniería social, que no es otra cosa más que engañar a las personas para obtener un beneficio.
La mayor parte de estas campañas están dirigidas obviamente a generar recursos económicos, a lucrar con eso. Y la verdad es que es algo que ha estado en crecimiento. Tú lo ves en las noticias, lo ves en redes sociales, donde múltiples usuarios manifiestan haber, pues obviamente, caído en robos de, repito, redes sociales, mensajería, cuentas bancarias. Hasta se ha presentado de últimas fechas para acá en donde inclusive ya te abordan de forma física y lo que quieren obtener son tus credenciales de todo lo que estamos hablando, y hasta te piden tu cuenta de, por ejemplo, en el caso de los iPhone, el iCloud para desactivar. O sea, ya van evolucionando para poderse aprovechar de todos esos. Entonces, eso es de alguna manera primero como llegar ahí a hacerse pasar por las personas, a tratar de buscar cierta información con la cual puedan hacerse de ciertos canales que les permitan hacerse pasar por otras personas para poder defraudar. Exacto. ¿Qué otro tipo de amenazas ves tú que pueda ser de alguna manera común que hoy se esté manejando? Curiosamente, el tema de obtener recursos financieros. Okay. Como tú sabes, pues bueno, ustedes que son bancos específicamente, y todos los bancos y todo el gremio en particular, pues eso obviamente es un target o es un objetivo para este tipo de delincuentes. Y ya no tanto la institución financiera. Si pusiéramos en generaciones los tipos de amenazas que ha habido en el mundo, desde que nació la computación, desde que nacieron las redes y obviamente se interconectaron los sistemas, se fueron generando esas amenazas específicamente de acuerdo a eso. Hoy en día está muy masificado. El Big Data o la gran cantidad de información que está disponible ha permitido que esas amenazas obviamente evolucionen también y sean mucho más efectivas para generar esos ataques. Pero los bancos en particular pasaron una etapa en donde obviamente fueron blancos y obviamente generaron algún tipo de campaña para beneficiarse directamente de ellos. Pero lo que estamos viendo en estos momentos es que los ataques ya no están dirigidos al banco. Ya están dirigidos hacia sus usuarios, ¿sí? Hacia sus plataformas, hacia sus teléfonos, hacia sus computadoras. ¿Cómo puede alguien apropiarse, por ejemplo, de las contraseñas del banco? La otra vez mi mamá me decía, oye, ¿sabes qué? Me llegó un correo que desconozco quién es y abrí el correo que venía ahí. ¿Con eso es suficiente para que me roben toda la información que tengo, sí o no? ¿Cómo? Sí, de hecho hay suplantaciones de identidad de los bancos, lo que comúnmente conocemos como phishing o derivadas de diferentes técnicas para eso, que básicamente son sitios falsos donde te mandan un correo, un SMS, lo que tú quieras, te redirecciona a un sitio falso y ese sitio falso lo único que hace es recabar información de las credenciales usuario y contraseña de los clientes. Y con esa información ya empiezan a generar lo que hemos identificado, al menos los que se ve, te digo que ya como usuario de la banca también me ha tocado. Y creo que debes de saber es, por ejemplo, ya que tienen algo de información tuya, es decir, bueno, pues ya sé que eres cuentaviente de tal o cual banco, te tienen acceso, por ejemplo, a tu teléfono, ¿sí? O a tu correo electrónico, que veríamos las diferentes técnicas que tienen para poder recabar esa información, y sabemos que es público que la venta de esas bases de datos están en la deep web, en la dark web, más bien en la dark web. Y pues obviamente es fácil generar un ataque dirigido hacia un cuentaviente. Con el usuario y contraseña, pues ¿qué es lo que necesitan? Los bancos ponen diferentes elementos de seguridad. Y hoy lo que se están generando, por ejemplo, son llamadas falsas, simulando que son el banco. Que le llaman caller ID spoofing, que no es otra cosa más que el robo del número del teléfono, que te hacen una llamada, simulan que es el banco. Pero increíble, porque he escuchado que hasta las grabaciones son iguales que tienen IVRs o tienen sistemas donde te ponen para poner los menús. Exactamente. Y se escucha como si fuera un call center cada uno de los bancos. Inclusive tienen protocolos de comunicación muy buenos, me ha tocado escucharlos. Y con eso generan la confianza de los cuentavientes, y con personas que no tienen el contexto o el conocimiento de estas amenazas, pues es fácil que les provean información precisamente para poder acceder de forma no autorizada a los recursos del cliente. He escuchado incluso que hasta después de hacerte las llamadas van en vivo a la persona y le tocan la puerta de su casa y se hacen pasar con una credencial del banco, y parece como para tratar de armar el caso y generar todavía más confianza cuando es una banda de defraudadores, cosas tan grandes como eso. Eso es menos común. Normalmente o lo que se está presentando más son llamadas precisamente para generar un robo de una cuenta bancaria, y de ahí de generar pues obviamente retiros en colaboración con esa ingeniería social o con ese engaño a los clientes. El tema de que vayan y te toquen a la puerta, eso es más complicado. Sí, deberías, normalmente generan es un descaro mayor. Sí, ya cuando estamos hablando de que van y se presentan a tu puerta,
fuerte es porque tienen un interés mayor. Sí, o cuando ya hay una necesidad de esa persona, de esta banda, de obtener otro tipo de información o generar otro tipo de ataque, como un tema de extorsión mucho más avanzado. Ok. Oye, y eso del ransomware, eso del tema de cómo secuestrar tu computadora. El ransomware, bueno, es una amenaza muy común que está afectando a muchas empresas, que yo creo que tuvo su boom o su auge a finales del año pasado, inclusive en la misma pandemia. Hoy todavía hay muchos ataques al respecto. Y la evolución de esta amenaza en particular, que si bien, repito, había grupos que su objetivo principal es beneficiarse económicamente de ellos. Hoy hablamos que dentro del futuro lo que podría venir más adelante es que se pudiera utilizar hasta como un arma para inclusive utilizarla contra países o como lo que le llamamos que pueda ser utilizado como parte de una estrategia entre una ciberguerra, por ejemplo, entre países. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos hablando de que un ataque ransomware, por ejemplo, a una infraestructura crítica de un país, donde te inhabiliten, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica, porque todo el proceso está basado en tecnología, en sistemas computacionales, o que parte de esa operación está basada ahí, el que la puedas inhibir, y obviamente lo que genera en la población, o lo que podría generar, pues obviamente lleva a otras... Claro, pues imagínate un apagón que tenemos de 1 hora, ya estamos volviéndonos locos. Imagínate que se te vaya el servicio. Ese tipo de amenazas obviamente puede generar otro tema. Y a ver, pero entrando un poquito más, como para clarificar, ¿qué significaría eso del ransomware? O sea, ¿qué pasó? O sea, llegó, se infectó una computadora, es un virus, ¿qué es? Digo, ransomware, el nombre en inglés es pago por un tema de rescate, ransom, y el ware pues obviamente es por temas de que es un malware, ¿sí? Es un malware dirigido a secuestrar información o sistemas o procesos. Y no se puede vulnerar ese programa, no se puede inhibir, no se puede... No, es un programa basado en algoritmos de encripción. Y como sabes, para poder encriptar información o cualquier tipo de sistema o servidor, por ejemplo, pues requieres una llave. ¿Sí? Es como tu password para poder descifrar. Es como tu inicio de sesión dentro de es un algoritmo tan complejo que es difícil poderlo hacer con... Que alguien que no lo puedes descifrar, necesitas una llave para poder regresar o obtener. Sin eso no puedes hacer. Imagínate que la persona afectada o la empresa afectada, porque esto va más dirigido hacia empresas o hacia, pues obviamente, a países o como fuera, no tuviera un adecuado programa de respaldos o de manejo de contingencias y demás, el impacto que tendría en sus procesos sería muy grave, porque no tenías la posibilidad de poder hacer una recuperación de ese evento. ¿Qué tendrías que hacer? Pues obviamente negociar con las personas que te están generando esa extorsión, porque lo que quieren es dinero, normalmente bitcoins. Y obviamente entras en un proceso de negociación como si fuera un pago de rescate. ¿Y por qué bitcoins? Bitcoin como tal, y como sabes, es mucho más fácil el manejar ese tipo de transferencias a nivel internacional. Normalmente, pues, el manejo de dinero a nivel internacional, normalmente estos actores de amenaza están en países que no necesariamente es el atacado donde está la empresa o el gobierno. Es una forma sencilla de traspasar valor de un lugar a otro para poder hacer ese pago. Oye, y pensando en la audiencia, quien nos está viendo, ¿cómo puedes protegerte? ¿Cuáles serían como algunas buenas prácticas que pudiéramos recomendar para estar un poco más tranquilos en movernos en el ciberespacio? Mira, la verdad es que dentro de la responsabilidad que ahorita te mencionaba, que nosotros como personas podemos tener para proteger nuestra información, a todo lo que nos rodea en el uso de la tecnología. Digo, está muy claro, por ejemplo, en los bancos. ¿Qué es lo que te piden para poder enrolarte dentro de un banco? Pues obviamente te piden tu nombre, tus identificaciones, y para poder identificar o para poderte generar esos factores de autenticación que te piden, correo electrónico y una contraseña. ¿Sí? Y ahí entramos. El correo electrónico se vuelve relevante para el tema de autenticación. Y el correo electrónico es tuyo, tú lo custodias. Yo aquí, cada vez que alguien tiene algún tipo de problema y empezamos a platicar, les digo, a ver, tu correo electrónico es un elemento clave dentro de... Y así está en redes sociales, en sistemas bancarios, en tu Spotify, en todos lados. ¿Cómo proteges el correo electrónico? O sea, ¿qué medidas de seguridad tú le has configurado a tu correo electrónico para asegurarte que ninguna persona pueda acceder a él, en donde recibes o radica la mayor parte de la seguridad? Y es decir... Porque normalmente las recuperaciones de contraseñas hacen uso del correo, o muchos de los servicios usan el correo electrónico como usuario y para recuperar cosas. Exactamente. Y por ejemplo
cuántas cuentas de correo electrónico tienes. Ok. Es decir, utilizas una sola cuenta de correo para todo. Y mi recomendación siempre les digo, por ejemplo, dentro de mi práctica personal, yo podría decirte, tengo mi cuenta de correo electrónico donde almaceno mis cosas personales, mis cosas íntimas, en donde nada más mi familia conoce cuál es ese correo electrónico. Que guardo ahí fotos, temas, historiales médicos o lo que fuera. Que es difícil que yo te pueda dar ese correo electrónico porque no lo utilizo para temas públicos, para servicios o para darlo en general. O para registrarlo en el banco. Y yo tengo una cuenta de correo electrónico que se utiliza simplemente para temas financieros. Ok. Es donde hago pagos, donde pago los servicios, donde registro las cuentas bancarias. Tengo una cuenta específica para redes sociales. Ok. ¿Sí? Y tengo una cuenta donde dices, oye, pues voy a probar este servicio y no sé qué es lo que hace. Dale. La voy a utilizar un día y a lo mejor ya mañana no. Y no expongo mi información o que pueda ser objeto de algún tipo de ataque. Esa es una buena práctica, tener varias cuentas de correo para poderse dirigir a diferentes casos de uso. Exactamente. Y esas cuentas de correo electrónico deben de tener pues una configuración de seguridad al menos básica, que es, siempre les pregunto, ¿hace cuánto que cambiaste la contraseña de tu correo electrónico? Y te encuentras casos que dicen, bueno, pues no la ha cambiado desde que la creé. O no la ha cambiado desde hace 7 u 8 años. Claro. ¿Sí? Y ni siquiera tiene configurada la política de cambio de contraseña. Tú puedes obligar a cambiarte la contraseña cada cierto tiempo. ¿Y por qué es importante eso? Cada una de las empresas, por más grande que me digas, han sido víctimas de algún evento de seguridad. Y si entramos, en mayor o menor medida. Y esas bases de datos donde está tu correo electrónico, tu contraseña y demás información, imagínate que ha habido una brecha a una compañía donde tú te registras y esa compañía por ese incidente perdió esa información y van tus datos ahí. ¿Sí? Ahora imagínate que tienen tu correo electrónico, tu contraseña. Y yo les pregunté, ¿desde cuándo no la cambias? Desde hace 8 años. Y utilizas la misma contraseña para todos tus servicios. Para todos los servicios. Con uno que te vulneran todos los demás. Y ahí pasa la segunda recomendación. Y es fácil que te vayas a ver. Pues seguramente utiliza Amazon. Seguramente utiliza Spotify. Seguramente utiliza porque son servicios muy masivos. Exactamente. Sí, y ya tú pues, podrías inclusive acceder al correo electrónico, que es, si no le tienes configurado un segundo factor de autenticación. ¿Qué es eso? Que el segundo factor de autenticación es como, por ejemplo, si hiciéramos una analogía a los sistemas bancarios, es como tú pones tu usuario y tu contraseña y te piden un token. Que son un número que se genera es un número cada cierto tiempo. Sí, es un factor de autenticación secundario al usuario y contraseña. Es robusto. Te lo complementa y te robustece. Sí. Lo mismo pasa con ese segundo factor de autenticación. Te genera un número que está cambiando en el tiempo y que te lo pide cada vez que usas el servicio. Por ejemplo, en los correos electrónicos, y tú lo puedes ver, pones tu usuario, tu contraseña, y automáticamente los que tienen configurado eso aquí ya te obligan a tenerlo. Te manda un SMS o te manda un reto a tu celular para que te autorices el acceso. Normalmente es algo que sabes, algo que tienes, que puede ser un dispositivo, o un token físico, o algo que eres, que normalmente son identificadores biométricos. Es decir, pues tu cara, tu dedo, tu huella digital, etcétera. Entonces la cara, que es lo que tengo, más lo que soy, más lo que tengo, que es el teléfono celular, más lo que sé, que es la contraseña, se robustece una política de alguna manera. De alguna política, y eso, así como lo hacen pues, las diferentes empresas que ya tienen un nivel de seguridad robusto para cuidar esos mecanismos o esa información tuya, nosotros en lo personal debemos de atender y de protegernos de igual forma. ¿Por qué? Porque si exponemos esa información y ese tercero a su vez expone la información, pues obviamente nos pone en un riesgo. Sí. ¿Qué es lo que podría pasar? Pues bueno, pues obviamente puedes perder tus redes sociales, puedes perder o el acceder a tu información, que la información, si lo ven fríamente, la información, al menos como mexicanos, podrías decir que ya es pública. ¿Sí? Obviamente hay que buscar dónde está. Ha habido muchos eventos en donde inclusive hasta el INE ha estado involucrado, pero lo importante es que adoptemos esas medidas de prevención para aún y cuando si esa información estuviera expuesta, nosotros tengamos protegido nuestros sistemas, nuestras aplicaciones y demás. La otra era la contraseña. Y me puedes decir, es que utilizan la misma contraseña, porque aprenderte múltiples contraseñas con una complejidad, pues es complicado. La verdad es que ya cuando adoptas una postura de cuidado en temas de seguridad, es complicado. No es fácil. Sí, por eso es que muchos le sacamos la vuelta. Es como, yo siempre les digo la analogía de las finanzas personales. Cuando no tienes un cuidado bien de tus gastos, de tus activos y obviamente tus pasivos y obviamente la deuda que puedas generar en tarjetas de crédito y dices, oye, pues me fui
Este mes sí me fui de bruces con la tarjeta de crédito y obviamente generas un problema, ¿va? Claro. Y te pones el objetivo de generar, pues obviamente ya un presupuesto, cuidar tus gastos, pues dices, híjole, pues yo estaba acostumbrado a otra cosa, ¿va? Te limitas y no te gusta. O sea, Ajá, es algo complicado. Cuando empiezas a entender las amenazas y empiezas a generar esas medidas de seguridad en todos esos niveles, no es fácil. Okay. El compromiso es importante para eso, así es que el cuidar los passwords. ¿Y hay herramientas que te ayudan Sí, a eso? precisamente hay herramientas que ya te ayudan a automatizar o a hacer más fácil todo el proceso de cuidado. Pues, digo, hay muchas en el mercado, pero son password, le llaman administradores de contraseñas. Y lo único que hace que eso es una caja donde almacenas todas sus contraseñas y ya interactúa directamente con los sistemas para que ni siquiera los tengas que escribir. Para que te dé oportunidad de tener diferentes contraseñas en diferentes sistemas. ¿Y qué es lo que haces? En lugar de proteger 20, 30, 40 contraseñas, proteges solamente una, que es el acceso. Una más compleja de alguna manera para poderlo ver y entonces ya ahí maneja los demás. Oye, se me ocurrió ahorita que estamos platicando la parte de las llamadas telefónicas. Una buena práctica podría ser como por regla no atender ninguna llamada que te hagan sobre un sistema financiero y que sea mejor que tú te conectes con el banco, que tú le llames al banco todas las veces que tú necesites tener interacción con el banco, seas tú el que le llame, pero nunca aceptar una llamada que te hagan, sea buena o sea mala. Sea buena o sea mala. Y creo que muchos ya hemos adoptado esa práctica. Ok. Digo, la masificación de llamadas que tenemos a nuestros celulares, máxime si ya tenemos tiempo con él, claro. es bárbara. O sea, recibimos, como decimos, spam de llamadas, claro. O sea, múltiples llamadas, ya sea de bancos o de delincuentes o sea, llamadas directas para hacer ventas cruzadas de lo que quieras. Que ya mismo decimos, bueno, este teléfono no lo tengo registrado, pues no lo voy a contestar. Obviamente si viene del banco y tú lo tienes identificado, pues ya tú generas una llamada de salida. O ya si te marcan 3, 4 veces el mismo teléfono. O te escucho, pero no te voy a dar la información. Mejor yo marco al banco y yo ya me dirijo con la persona que conozco dentro del banco. Exactamente, que eso es lo que te iba a decir. Oye, ya recibimos 3 llamadas seguidas, pues bueno, puede ser, o 2 llamadas seguidas, puede ser una emergencia. Y toma la llamada y si resulta ser un tema de algún tipo de fraude, pues tú ya generas una llamada. Tú llamas mejor. Lo mismo aplicaría con los sitios, ¿no? O sea, por ejemplo, si me mandan un mensaje con un link para ir al correo o buscarlo a lo mejor en el buscador, el nombre del banco para después meterme por ahí, no. Mejor yo teclear la dirección que está arriba, del banco y con eso aseguro que de alguna manera ya voy directo a la institución con la que quiero ir. Exactamente. Y lo mismo bancos que cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Digo, hay técnicas todavía mucho más avanzadas en donde inclusive poner Pero bueno, eso ya estamos hablando que es un nivel de especialidad técnica mucho más, donde ya te infectas con, como le llamamos, hay técnicas tan avanzadas como el troyano bancario. Ok. Que lo que hace es que te infecta una computadora. Ajá. ¿Sí? Y ya dentro de la configuración de tu computadora, aun y cuando le pongas el banco que tú quieras, te redirecciona a un sitio falso. Ok. ¿Cómo me protejo de los troyanos bancarios y demás? Y todo eso? Fíjate que son tan especializados, porque es lo que te decía. Antes esa especialización donde los ataques estaban dirigidos pues, a las empresas. Sí, no quiero llamar bancos, pero en este caso, como estamos hablando, troyanos bancarios. Y en donde pues la imposibilidad de tener ataques satisfactorios, pues obviamente pues la industria va madurando y va creciendo sus mecanismos y sus sistemas de seguridad. Se ponen cada vez más difícil poder generar un ataque a un banco. Que dicen, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Hackear un banco? O a la persona. Y la especialidad técnica que estaban utilizando para ello, ahora están volteando para infectar a los equipos de los usuarios. Y en ese sentido, ¿puedo hacer algo para protegerme? Sí. Antivirus, sí. o sea, ¿qué se puede hacer? Dependiendo de las amenazas, hay los antivirus, aunque sabemos que los antivirus tienen una efectividad a lo mejor un poco menor de lo que podría ser para este tipo de amenazas. Sí. Hay un antivirus de nueva generación, donde ya te identifican otro tipo de patrones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, de comportamiento. Pero ¿alguna marca de antivirus que tú conozcas de mejor generación? Si quieres se los ponemos en los comentarios, me parece muy bien. ¿Te parece? Claro, sobre todo para que tengan herramientas que ayuden un poco a protegerse. Una pregunta también, porque a veces está ese debate. ¿Es más seguro una computadora Mac que una Windows? ¿Es más seguro un Android que un iOS? ¿O todo es igual y por todos lados de alguna manera las vulnerabilidades existen? Existe esa teoría de que, por ejemplo, sistemas Linux,
Ok. ejemplo, o sistemas Macs que obviamente están basados en sistemas operativos muy similares o en Windows, que pues el Windows es el que más escuchas, ¿verdad? Ok. Que hay más virus, que los hackean más, pero simplemente es una cuestión de probabilidades. El tema de que si la Mac es más segura o no, ¿Sí? No lo diría que fuera así, simplemente es un tema de, por decir, base instalada contra probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un virus de una Mac me llegue a mí contra la probabilidad de que un virus de Windows llegue? Pues por pura estadística. Por tamaño de la base instalada es más probable que llegue el de Windows. Pero no significa pero no que por la vulnerabilidad del sistema operativo, no porque uno sea más seguro que otro. No. Ok. No, digo, como usted lo han visto, o sea, por ejemplo, en nuestros teléfonos. Cada vez que tú entras dices, hay una actualización y lees, bueno, los que acostumbramos a leer, qué es lo que vamos a instalar. La mayor parte dice actualizaciones por seguridad. Actualizaciones por seguridad. Actualizaciones por recientemente hay una que anda corriendo por ahí también. Sí, es algo que constantemente está, que esa es otra de las recomendaciones, que esa es otra práctica. Todos nuestros dispositivos, celulares, computadoras, actualizarlos. Mantenerlos actualizados. Ok. Pero pues como buenos personas que nos gusta dar hasta su última vida, tenemos Windows 7, Windows XP inclusive, todavía funcionando en nuestras casas, ya inclusive hasta en compañías, donde esos sistemas pues obviamente es un riesgo importante, porque esos sistemas dejaron de tener actualizaciones de seguridad, dejaron de tener soporte, dejaron de tener esa protección y pues obviamente representa un riesgo mayor, ¿sí? Por la pura base instalada. Por eso es importante mantenernos actualizados. Mantenernos actualizados es otra buena práctica también. Es otra buena práctica. Buenísimo, Víctor. Oye, pues la verdad es que es súper interesante todo este tema y la verdad es que da como para que podamos seguir platicando aquí horas y horas. Yo la verdad te agradezco mucho porque creo que le has dado mucho a la audiencia una guía, como por ejemplo, por dónde poder ir caminando de una manera más tranquila, más segura. Por lo que nos dices, pareciera ser que el proceso de la seguridad es un proceso siempre inacabado. O sea, continuamente tenemos que estar reforzando las medidas de seguridad, estar alertas sobre cómo protegernos, saber un poco el terreno que estamos pisando y cómo poder ir navegando en estas aguas inciertas del internet y de todo el mundo digital. Te agradezco muchísimo, Víctor, el tiempo que nos has dedicado. Y agradecemos mucho a toda la audiencia que nos ve. Cualquier otro tema que les guste proponernos para poder abordarlo en Tech Persona, encantados de recibirlo a través de sus comentarios. Y bueno, pues sin más los dejamos. Muchas gracias nuevamente, Víctor. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.